Pues buenas noches, compañeros. Estamos aquí en otro capítulo más de TVA. Algo así de ese estilo. Hoy tenemos algo muy especial, lo tenemos planeado hace mucho tiempo, nada más que como la mayor parte de las cosas que salen bien son improvisadas, así que vamos a esperar que esto sea de su agrado. Y vamos a contar algunas historias y algunas anécdotas, pues sí, ¿no? De terror, un poquito de miedo para dar un poco de entretenimiento, ¿no? Obviamente esto dentro en mi caso, por ejemplo, dentro de la... Oh. Y pues bueno, pues comenzamos con unas historias, no sé si quieran empezar, no sé si quieran comentar algo o si quieren empiezo yo. Para empezar, sí creen, güey, o sea, si realmente sí creen que hay algo más allá de la vida. Sí. Pues, obviamente sí hay algo más allá. Es entrar a lo mejor en temas, pues un tanto espirituales, si lo quieren ver así. Digo, no vamos a fanatizarnos ahorita con cuestiones religiosas, porque es entrar en un desmadre y en un pedo siempre bien grande. Siempre. Pero sí, o sea, digo, en lo personal sí existe algo más allá después de. Pues está cabrón porque existen pues, dos vertientes, ¿no? Que creo que todos, o a todos o a la mayoría nos han inculcado desde pequeños. El bien, el mal pues esas realmente son las dos vertientes que hay. Pues, bueno, en mi caso particular, pues sí creo que hay algo más allá. Algo que no podría explicarlo como algo malo, algo bueno. La verdad es que sería muy aventurado decir de que hay un mal y que hay un bien. Pero de que hay algo más allá, hablando desde un aspecto metafísico. El mundo físico, ¿no? Exactamente, desde el mundo físico sí podemos creer que va a haber cosas que no están dentro de nuestra comprensión, pero que pues yo tenía, en algún momento tuve un profesor que él hablaba de las energías, de la vibración, de que todo en este planeta vibra a una frecuencia diferente. Tú vibras a una frecuencia diferente, Adrián, todos vibramos a una frecuencia diferente. Por eso hay cierta afinidad a que algunas personas suelan observar o ver más cosas de las que otros lo pueden hacer. Bueno, sí. O sea, no piensan que la gente pueda decir así como de, pues es que tú crees en eso quiere decir que tú te lo inventaste. O sea, aparte de que ustedes lo crean, lo han visto, lo han sentido, lo han... No sé, me refiero a experiencias así como, vamos a llamarle paranormales, ¿no? Que es lo que dicen, o metafísicos, o fuera de este plano. Que yo concuerdo, por ejemplo, con Jared, la neta yo es como que sí creo, y aparte lo he visto y lo he escuchado, y la neta sí son cosas pues que no recomiendo mucho meterse porque realmente no entendemos, ¿no? Como que no somos suficientemente capaces mentalmente como para poder entenderlo, y mucho menos espirituales. Hay muchos amigos que tenemos que dicen, que son mamadas, que no son mamadas. Yo nada más les pongo un reto a esos pendejos, ¿sabes? Porque es más, con tan solo ponérselo, ni siquiera lo van a hacer, güey. Es como decir, güey, y literal, güey. O sea, es como yo soy como no fanático, pero sí me atrajo mucho el tema de las psicofonías. Y dije, va, güey, a lo mejor no grabes, ¿no? Como en la película de Paranormal. No grabes en video, güey. Pero graba audio, güey. Toda la noche en tu casa, güey. Pon tu grabador en la mesa en la noche y vete a dormir, güey. Es más, güey, yo te recomiendo que no lo hagas por tu salud mental, güey. Y no lo van a hacer, güey. O sea, aunque no lo crean, aunque no crean en fantasmas y no lo van a hacer, güey. Porque saben perfectamente que se van a meter en cosas que no quieren saber, güey. Sí, les da frío. Les da Aparte, frío, en donde se enteren de algo que donde suceda, escuchen algo ajá, que suceda, se van a cagar para adentro. O sea, y la neta no tiene caso. Es como meterte a nadar al mar de noche, güey. No sé si lo has hecho, güey. Yo sí lo he hecho. No, pero Me voy a meter a nadar, güey. en playa sí, güey, pero en el océano te Me voy a meter a nadar al mar, güey. Y vas avanzando hasta un punto, güey, en el que ya no ves nada, no ves nada. O sea, ves hacia abajo, güey, no ves ni tus manos abajo del agua, güey. Ves el oscuro, o sea, no quieres meterte más porque dices, no sé qué hay más allá. Cuando en el día sabes que más allá pues, sigue así habiendo mar, güey, arena, güey, pero tú no ves lo que hay más allá, güey. Y si no lo ves, pues tienes esa incertidumbre, güey, y ese miedo, siempre es miedo, aunque digan que no. Hablando de eso, de lo que comentaste de grabar toda una noche, la neta yo sí no me aventaría, güey. No, yo te lo recomiendo. Bueno, ahorita estamos aquí en mi casa. Pero aquí, por ejemplo, me han pasado dos que Cuando gusten, aquí. Cuando gusten, aquí tienen su casa. Chipitos, no es cierto, aquí no tienen su casa. Pues haz de cuenta que a mí me pasaron aquí en esta casa dos experiencias muy extrañas, la verdad. La primera, estaba yo dormido, no sé, desperté al baño y me volví a acostar, y en ese lapso en el que me empecé a quedar dormido, claramente escuché mi propia voz
aquí cerca de mi oído diciéndome, Kevin. Y tú, ¡guau, ese pendejo! Pinche homosexual. Pero lo Ya, más cagado fue que fue mi propia voz, güey. O sea, no fue, Sí, es que no fue algo, una voz O sea, diferente. una voz extraña o algo Sí, así. fue mi voz cerca de mí, aquí a mi lado. Yo duermo boca abajo y aquí en el oído escuché, Kevin. Yo así, su puta madre. Y me desperté y dije, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando, güey? Y pues sí me sacó mucho de onda, la verdad es que ya no pude dormir después de eso. Y no has tenido ese sueño, güey, aparte de que me estás contando, ese sueño donde tú te hablas a ti mismo, güey. Pero que te desprendes. No, o sea, a lo mejor en otro día, güey, en otro Eso lo pegamos en otro horario, unos güey, no 20 sé, más, güey, porque está chido. que él esté soñando que se está hablando a sí mismo. O sea, como para poder enlazar esas dos historias, Ujú. tanto el güey que está dormido y le Como, le o sea, hablan al oído, ajá. y tanto como al otro que también ya Que está hablando, Pues güey. he soñado cosas muy similares a esas. Y yo le atribuyo a que... Porque sí he visto otro Kevin en mis sueños. Pero yo le atribuyo lo que... Bueno, no sé si ya se los había platicado, pero yo tuve un cuate de agua. O sea, se formaron 2 sacos vitelinos al momento de que yo nací. O sea, que pudo haberse formado otra Bueno. persona como yo. O sea, un gemelo o un cuate o algo así. Entonces, mi mamá siempre dice... Mi mamá siempre dice... chiquito. Mi mamá siempre dice en tono de broma de que yo me comía a mi gemelo, ¿no? Pero... Órale, jefa, entonces, ¿qué somos? Pero pues de cierta forma sí es algo que como que me pone a pensar y digo, güey, el alma de ese ser o de eso que se empezó a formar probablemente sí existió, se el formó. alma realmente sí existió y sí se formó y probablemente pues por ahí ande hablándome en las noches, no sé, güey, eso sí me... Güey, es que mira, ahora Bueno, en parte, pero ¿por qué te espanta, güey? Si es es que mira, es lo que te Hijo de digo. tu puta madre, Hay, me comiste. como ¿se acuerdan de la famosa? Creo que el más famoso de todo aquí en México fue la mano peluda, ¿no? Ah, Y recuerdo una anécdota de una persona que bueno, ya explicó su caso. la que- más famosa, ¿no? La más famosa, ¿cuál hablas? No, de una historia, de un caso. ok, X. Pero recuerdo muy bien las palabras de del Juan Ramón Sáenz. ajá. De él, prácticamente dijo, mira, sí está bien, no te metas en eso, pero te recomiendo que no tengas miedo. No tengas miedo, no, que no le des, él no le decía así, no le des de comer. Dijo, no tengas miedo. Solamente pídele a Dios que si es bueno, pues te lo quite. Y si es malo, pues también. O sea, porque tú no tienes por qué meterte en ese plano porque todavía no llegas a ese plano. Entonces hay veces como que podría ser o podría llegar en que tal vez esa presencia pues pueda ser buena o pueda ser mala. Yo personalmente te recomiendo que en caso de que te va a suceder, le pidas a Dios que independientemente de sea bueno o sea malo, pues, ahora sí que no ¿Y te... cómo le explicas eso a un ateo? Pues es que es complicado, güey, porque ya se metemos con el pedo, pero decirle a un ateo, bueno, no crees, te digo, haz ese experimento nada más. Bueno, Y pero- te aseguro, carnal, Un que ateo- si lo hace, Mira, hay muchos ateos, güey, la neta, perdóname. Es que hay muchos Hay ateos. muchos ateos que no creen en nada, pero cuando les pones estas cartas sobre la Sí. mesa de lo paranormal, Sí, de los sí. fantasmas... y no, yo no me meto ahí porque me da miedo, Sí, pues porque güey, no creías quiero esto, creer, güey, sí, ajá. o sea, Sí, es lo que te iba a decir, un ateo no diría, ay, me hablé yo mismo, qué miedo. Yo diría, Un ateo simplemente no X. diría me da miedo. ¿Por qué? ¿Qué te da miedo? Sí, Si lo para, ti soñé no, ya. si para ti no existe un bien y un mal, ¿qué te da miedo? ¿Qué es el miedo entonces para ti? Si no Exactamente. existe como la parte espiritual dentro de lo que tú conoces, Ajá. entonces, ¿cómo explicas esto que te está pasando? Ajá, exactamente. Y te aseguro que les ha pasado, porque estos mundos yo siento que a veces se entrelazan y llegan a un punto en el que todos hemos tenido alguna experiencia. este todos. multiverso. Es que son dimensiones. O las dimensiones. Son dimensiones, son 7 dimensiones. No sé por qué, pero... Que del cristianismo. Son siete dimensiones y simplemente lo voy a dejar sobre la mesa y no se claven más. Pero estamos ahorita nosotros, si no mal recuerdo, en una 4ª dimensión. ¿Sí? 4ª o 5ª, no me acuerdo bien. Pero bueno, la 6ª, que es el infierno, está aquí. A este nivel. No crean que está por abajo, no crean que... Qué bueno, estoy chaparrito, güey. No la tocas, Sí, no la veo. Entonces, imagínate esa dimensión abierta, pues ¿qué le cuesta comunicarse Sí. contigo? Realmente no le cuesta nada. Sí, no. Entonces, es eso, o sea, realmente es eso lo que ahorita tú me mencionabas, ¿no? Pero, a ver, por ejemplo, yo les quiero hacer una pregunta. Para ustedes, ¿qué son los sueños? Por ejemplo, para ti, Kevin.
Puta, güey, esta pinche pregunta muy... Eso- Yo creo que es como simplemente para mí, viendo la parte física, de cierta forma, porque no soy experto, ni soy psicólogo, ni soy neurocientífico, ni nada, yo pensaría o creería, y supongo, que son como actividades neuronales, o sea, que llega un punto en que tu cerebro empieza obviamente a trabajar, y obviamente pasan por recuerdos, crean imágenes, crean muchas cosas, y lo notas porque de cierta forma estás consciente. Okay. O sea, lo llegas a percatar, te llegas a percatar de las imágenes que crean tus neuronas a través por la actividad neuronal que está en tu cerebro. Okay. Llega a ese punto. Yo esa parte física, los sueños en la parte espiritual, que yo sí me considero una persona que cree en Dios, pero no soy tan espiritual, pues realmente no le encuentro mucho caso, mucha variedad, Ese mucho es un propósito. tema algo extenso, de hecho ese tema vamos a tratarlo más adelante, güey, Claro, porque claro, va un poco más de información. Sí, o sea, no se claven únicamente. Ahorita nada más de es- entrada, ¿qué es para ustedes los sueños? Es Arturo, ya es su que, opinión para ti. pues, que, pues, son muchas cosas porque pues es que yo he soñado de todo, güey, he soñado cosas que Buenas, malas. exactamente buenas, cosas increíbles, güey. He soñado que vuelo, güey, he soñado Claro. que estoy todo peso 1000 kilos, güey. Pero- He soñado el futuro, güey. pero es que si Y estás para pedo, para pues, ti, sí, y claro, para ti, güey. Pues es que no te puede Es decir, parte- es eso, no te puede decir para que ti. sí es una representación porque no es algo fijo, güey, son varias cosas. Entonces no te podría decir qué representa, güey. Representa, no sé. No, es que. A lo mejor en mi caso como espiritualmente, güey, como seres de emociones, creo que en ciertos casos representa tus sueños, tus anhelos, tus deseos, Y cuando tienes sueños malos, lo que conocemos como pesadillas. tus miedos, güey. Sí. Sí, Sí, claro. pues, pero, o sea, digo, es como una actividad neuronal de todo lo que... Pero es que eso no depende tanto del estado del ánimo tampoco, güey. Claro que porque- sí, un Por sueño supuesto, de- güey. Ah, no tanto, güey. Yo he estado. No hay veces en las que te levantas y tienes un sueño que Perfectamente, dices, güey. como que no. Yo he estado perfectamente y he tenido sueños de la chingada, güey. O sea, O sea, sí, pero- pesares, güey. Pero en su mayoría Llegan de de las la nada, veces, güey. por ejemplo, yo el año pasado sufrí una depresión muy cañona, muy cañona, y de verdad no dormía porque soñaba con eso peores que miedos. no quería soñar, con mis miedos, y despertaba de verdad con falta de aliento, despertaba agotado, sudando, o sea, era tanta mi depresión, tanta intensidad, tantas emociones que traía guardadas, que para mí dormir, llegar a la noche era lo peor que podía hacer, güey, porque yo sabía que iba a soñar con esa persona que en ese momento me estaba haciendo daño. Es que ahí vamos, porque tú dices, yo sabía. Entonces tú ya desde Como el que te inicio ya predestinas, te ¿no? estás predestinando a que vas a soñar eso. No, es que ya, o sea, después de un cierto cantidad de tiempo y cierta cantidad de sueños, ya sabía que iba a pasar, pero no es como que hoy no voy a dormir porque como hoy tengo miedo de que me las vaya a apachurrar un cucarachas. carro o de las cucarachas, hoy no quiero dormir porque voy a soñar con eso. No, realmente no es así, pero dependiendo de tu estado de ánimo, también creo que tiene mucho No, que ver eso. No estoy diciendo que no influya, simplemente dijo que no es todo. No es todo. No es todo, pero sí sí influye muchísimo. Por eso te digo, es un tema extenso que vamos a Claro, exactamente, que más podemos adelantito. tocar después. Bueno, para mí, en un punto muy personal, mío de mi persona mío. De mi personal, ¿no? Los sueños son el mundo espiritual. Creo que ya se los he comentado a ustedes. Es el mundo espiritual y es realmente vamos otra vez a lo mismo de las dimensiones. Entras a otra dimensión con tu cuerpo espiritual. Sí, eso de... Y si quieren más adelante o en otro capítulo tocaremos el tema un poquito más a fondo. Estoy de acuerdo con eso de las dimensiones porque sí es real eso. O sea, claro. no podemos ser nada más Y físicamente también. físicamente y mentalmente, espiritualmente. Hay mucha evidencia de que realmente no es el mundo como lo conocemos, no solo es así, o sea, Así hay es, muchas otras cosas más. Exactamente. No, y de hecho, hay mucho, y bueno, lo que yo voy a llegar a este tema que quiero hablar con ustedes es que hay mucho, como ustedes acaban de decir, hay muchas cosas que no conocemos, muchos sentimientos que no llegamos a conocer todavía. Así es. Y que no hemos experimentado esa parte o ese sufrimiento personal o humano que puede llegar a sentir un humano. Y lo que puede llegar a hacer ese humano con tal de seguir en esta vida o de ser demás, porque hay mucho sufrimiento en el mundo. Claro. Yo recién leí un libro que se llama México Bárbaro, que es de John Kenneth, te lo recomiendo mucho, habla sobre la esclavitud en México en 1903. Curioseando una vez en internet, yo estaba viendo sobre ese libro porque se lo iba a regalar a un amigo, y curioseando entre mis temas, y ves que Google te espía y Facebook también, y su puta madre,
El gobierno, güey, es el gobierno. gobierno, ajá. Ajá. De espía, y me coincidió una historia que estaba anexa a ese libro. Ese libro menciona, o prácticamente es un reportero de Estados Unidos que viene a México a más o menos explorar cómo está la esclavitud aquí en México, ¿no? Se centra en varias ciudades, pero se centra mucho en anécdotas muy feas en lo que en ese tiempo se llamaba Valle Nacional. Y habla sobre la esclavitud, cómo vivían los mexicanos en ese tiempo, los españoles también, o cómo gobernaban o cómo esclavizaban los españoles a los mexicanos. Y contaba historias que conocía de personas que sufrían bastante. Y incluso en internet encontré una historia de una psicofonía de 1907. Contaba Ahora, la historia. advertencia para toda la gente, aguas con lo que escuchen, nada más. Exactamente. Mucho cuidado Tengan con cuidado, lo que ven, no mucho lo busquen, cuidado. simplemente no lo Con lo busquen. que Sí, simplemente si lo van a buscar por el fin, si lo van a buscar por el fin informativo, ok, va, de acuerdo, 1, 2, 3, y cámara, ya me quedó claro qué es, ya supe qué show, órale. Si lo van a buscar por morbo, cuidado con lo que ven, cuidado con lo que escuchan. Y con lo que interpretan. Y güey. con lo que interpretan ustedes, porque ustedes no son intérpretes, ustedes le pueden Porque- dar un significado y puede tener otro totalmente diferente. Entonces, como paréntesis, nomás aguas, gente. Sí, puede ser un me o puede ser un puta madre, ¿por qué lo vi? Ajá. Ya no voy a poder dormir en una Exactamente. semana. O ¿Por nunca, qué güey. lo escuché? Porque fíjate que llega a ser una psicofonía, algo que no ves, simplemente algo que escuchas y realmente es algo impresionante. sí, güey. Entonces, en esa parte que digo que Evolution encontré una psicofonía que se grabó por parte de este amigo, pues, de un amigo de este reportero que se llama John Kennedy, bueno, este personaje, y resulta que conoció a una chica que era una esclava, obviamente la utilizaban para, creo que había plantaciones de tabaco en Valle Nacional, y lo utilizaban mucho, los explotaban bastante, ¿no? Con promesas y con muchos engaños los esclavizaban. El punto es que esa persona tuvo un hijo, producto de una violación, obviamente de los dueños de todo ese rollo. Obviamente ella quería mucho a su hijo, pero pues no dejaron que lo cuidara, obviamente para que trabajara. Se lo quitaron de sus brazos, creo que lo aventaron a la calle, el niño creció, ¿cómo lo hizo? No sé, pero creció. Y dicen que en donde alojaban o se pagaba, creo que en ese entonces 3 centavos por noche, las personas que vivían en situación de calle para tener, solo así como dice en el libro, un pétate para dormir, grabaron una noche entera. Y encontraron algo que yo no lo recomiendo que escuchen porque realmente los deja como mal de la cabeza pensando muchas cosas. Y se los voy a resumir. Simplemente es un audio donde se escucha un lamento y la voz de un niño, pero quebrándose, o sea, como quebrándose en llanto, diciendo no tengo mamá. Lo dice 3 veces. Pero se escucha como si una psicofonía tan rara. O sea, no se escucha como nosotros, por ejemplo, ahorita que estamos grabando directamente al micrófono, se escucha muy lejano, como si estuviera, como haz de cuenta cuando ves una película y según graban que, no sé, está en un túnel muy lejano, una voz así, muy lejana, pero se escucha claramente que decía 3 veces, no tengo mamá, y no tengo mamá, pero quebrándose el niño de llanto. La psicofonía continúa, de hecho dura aproximadamente media hora porque dicen que se escuchan muchos lamentos por parte de los esclavos mexicanos. Pero cuando yo no escuché esa parte y ya no pude más, o sea, ya mi mente ya... Te empiezas a transformar, así es. Transformar porque sabes perfectamente que a lo mejor llegó el sufrimiento tanto de una persona que no sabes que pueda trascender en esta vida, no sabes si pueda trascender el dolor y el sufrimiento de alguien, como para que alguien o una entidad se pueda aprovechar de ese sentimiento y hacer cosas que no quiere hacer. Eso lo explican en algunos programas donde dicen que esas apariciones o esos audios o eso que escuchamos es tan fuerte, bueno, yo lo Sí, quiero interpretar así, es tan fuerte el sí. sentimiento, la vibra, la energía que se vive en el momento en que una persona llega a morir, en que una persona sufre tanto que es como, se queda como grabado en una dimensión diferente. Y hay personas que lo llegan a percibir, porque es tan fuerte esa vibración que se queda guardado ese último momento de las personas y se sigue repitiendo y Sí, claro. repitiendo. Y hay personas que son sumamente susceptibles. Sí, sí. O sea, Incluso llegan a no, escucharlo, ¿no? exactamente, no vamos lejos, o sea, lo vamos a ligar ahorita a lo mejor rápido a este tema del, no sé, es una película famosa, El Conjuro, por ejemplo, con esta Lorraine. Hay gente que sí es, ella es, ¿cómo se llama? Es medium, o sea, hay gente que es realmente así y que sí la hay, no únicamente vamos a basarnos en las películas, ¿no? Hay gente que sí hay así, que
son muy susceptibles a este tipo de situaciones que pueden ver cosas, pueden ver entidades, pueden sentir, pueden escuchar, y realmente es ahí donde está lo fuerte realmente de este tipo de temas, sobre todo hablando de las psicofonías, porque realmente pueden abrir una puerta que realmente ¿qué estás dejando entrar? O sea, Sí, sí. a tu vida o a tu entorno social. Y que claro, yo estoy consciente de que existen, o sea, y que actualmente a lo mejor nosotros no lo llegamos a percibir. Por ejemplo, en este espacio, en cualquier espacio, en todos los espacios hay cosas que no conocemos y que pueden estar pasando en este mismo instante, pero no tenemos creo que, bueno, voy a decir gracias a Dios, la verdad, de que no podemos escucharlas porque creo que sería un trastorno tan feo. Imagínate lo que llegan a vivir y a pasar esas personas que son más sensibles, que su cuerpo físico vibra a una similarmente a una frecuencia. Pues es que es interdimensional. Exactamente, al de una persona, una muerte o algo así. Dices, pues, imagínate lo que tienen que pasar y lo que tienen que vivir. De hecho es lo que dicen, por ejemplo, de la Ouija. Que la Ouija lo que realmente hace es que te ayuda a conectarte en la cuestión de vibración con este entorno, porque se cree que más allá de esta vida, todas las emociones, toda nuestra esencia, nuestro ser queda en esta dimensión, o algunas personas quedan en esta dimensión que no logran, que no se logran ir, ¿no? que no logran traspasar, o que no se quieren ir y que se quedan en ese momento. Entonces eso es lo que hace la Ouija, ¿no? Que te ayuda a entrar a esa vibración o a ese entorno donde eso es lo que se cae. Claro, es como tema popular, ¿no? Si nos vamos realmente, volvemos a lo mismo, a adentrarnos o a intensificarnos en un tema como tal, como la Ouija, pues digo, conociendo lo poco que conozco del mundo espiritual, es un tema bastante delicado y bastante fuerte, o sea, no vamos lejos. Tengo un libro que leí, que no les voy a decir el nombre de este libro porque soy un pendejo si lo no se vayan a pasar de idiotas y lo vayan a querer comprar o buscar y literalmente este libro, al iniciarlo, antes de todo, lo primero que marca es una oración. Lo primero que marca después de la oración es una advertencia. La advertencia como tal te dice, no leas este libro si no tienes un conocimiento o un cierto o cierta fortaleza divina. ¿Por qué? Porque inclusive leyendo cualquier cosa que a lo mejor tú te intrigues por eso, no vamos lejos, vamos a la Biblia satánica, por ejemplo. Tú lees fragmentos de la Biblia satánica y créeme que te puedes poseer. O sea, no es choro, no es inventado, no es eso nada más pasa en las películas, no. Se lo dice alguien que ha visto posesiones, que ha visto liberaciones y que sí es algo bastante fuerte y que de verdad nadie quisiera ver. Entonces, en este libro, por ejemplo, te marca que esta persona tiene 2 demonios a su disposición para hacer lo que quieras. Entonces, en este caso, como dice Kevin, que hay a lo mejor gente que se queda en el limbo, gente que, vamos a llamarlo así popularmente, en el limbo que no pasa, que hay presencias, pues así como hay gente, espíritus y demás, hay demonios y que también pueden estar a tu merced haciendo cosas que no quieren imaginarse, y pues está bastante delicado el tema, sinceramente. Pero ahora ahí les va una pregunta, a ver si bueno, podrían ayudarme. ¿Por qué particularmente se habla de lamentos, de cosas negativas, del mal, en cuestión de decir, ahorita estamos hablando de otra dimensión? ¿Por qué nomás lo negativo es de lo que más se habla, lo positivo no? ¿Lo positivo no trasciende? No, sí, lo positivo trasciende. O sea, las emociones bonitas, las pero emociones afortunadamente hermosas, te das cuenta de las emociones y te gustan las emociones. Desafortunadamente las emociones o las cosas negativas te trastornan. Pero es que eso es de lo que se habla. Si tú hablas de psicofonía, ¿por qué no vamos con tú así que dormimos? Pones el micrófono y al día siguiente escuchas puras, no sé, pujidos de alguien cogiendo, güey, de alguien que les pasa un chingón, güey. Pues sí, güey, es que... Un güey que se murió echando palo, ¿no, güey? Porque voy a salir feliz. No sé qué me espantaría más, pujar, güey, o... ¡Ya salte! Sí, o sea, ¿por qué no más lo negativo? ¿Por qué hablamos de lo negativo? Porque se puede escuchar algo negativo y no algo positivo. De cierta forma, bueno, yo es lo que yo creo, supongo y pienso.
Porque las personas que se fueron bien no están aquí, güey. Entonces, Porque- las que se fueron mal, digamos, lo que se queda es el alma como tal. Sí, o porque nada es más que- las vibras. no, Porque, las vibras, porque su lugar no es aquí, güey. O sea, su lugar no está aquí. O sea, una persona o un ente, bueno, lo que yo pienso, güey. Una persona que a lo mejor cumplió sus objetivos y murió feliz, murió tranquilo, murió en paz y murió como a lo mejor mucha gente no cree. Yo sí creo que a lo mejor murió con Dios. Ya no está aquí porque no pertenece aquí, güey. Lo que está aquí, porque lo que está La aquí gente no que se pertenece aferra, aquí. la Entonces, gente que, los O- espíritus que se aferran a estar en este mundo porque sienten que quedó algo inconcluso o porque No, a pero lo eso mejor- es X, esa es parte. Yo hablo de no tanto algo incluso, sino del sufrimiento. bueno, Pues para porque- ustedes, Pero Pero para, aquí, que, güey. para alguien que sufre, ¿qué podría dejar inconcluso? Yo lo relaciono más con lo que dijo Jared. ¿cómo de lo sufriría de- una persona, güey? de Por la- ejemplo, ¿cómo sufriría una persona? ¿Por qué sufriría al momento antes de irse, güey? Porque, No sé, porque la asesinaron, porque... porque es lo que lata sería venganza o qué sería. no, No. porque su lugar no está en su lugar, güey. Por o sentimientos porque, negativos. o porque se rehusan, porque no estaban listos para morir. Exactamente, güey. O te digo, una persona que muere feliz, por ejemplo, yo supongo y pienso, Como ir echando pata. Como echando para atrás, güey. yo supongo, pienso y creo que a lo mejor que, espero que ojalá sea así mi pensamiento y no sé, pero que todos los niños que mueran realmente se vayan al cielo y no tengan que por qué estar Así aquí. es, todos Entonces, los niños el- que no tengan realmente todavía una conciencia. Que tengan una conciencia Se exactamente. podría decir. Pero te digo, porque somos privilegiados. O sea, si te pones a pensar, somos privilegiados. O sea, vete, no nos vamos lejos, vete a Bangladesh, güey, donde los niños sufren, donde ven atrocidades, donde, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí en el país, tan solo el narcotráfico, güey. Los del cártel Jalisco Nueva Generación que reclutan a gente y a fuerza de su voluntad y que los hacen, no sé, cocinar personas, que los hacen matarlos, que los hacen degollarlos. Lo que Son hacían, cosas que realmente están fuera de tu conocimiento. lo que fuera hacían de en lo que has Colombia, visto. por ejemplo, ¿no? Que mataban a las familias de los niños y a los niños los reclutaban para meterlos a las guerrillas. Exactamente, entonces es esa parte de lo que te digo, somos privilegiados porque no conocemos, es más, vemos a una persona muerta y de cierta forma dices, ah, no más, pero hay gente que lo ve ya tan normal porque lo vive diario y que dices, es que realmente somos privilegiados, porque no estamos en guerra como en Siria, como en Jerusalén o Palestina, o sea, son cosas que realmente no conocemos, mucha gente que ve, que incluso ve forzosamente el maltrato animal y que ni siquiera tienes una mínima idea de cómo te puede destruir la mente, el espíritu y en las emociones tan solo ver ese tipo de cosas, escucharlas. No tenemos ni la más mínima idea, güey. Podemos darnos una idea, decir, ah, esto está objetísimo, pero imagínate verlo, sentirlo, experimentarlo y es otra cosa, güey. Y son sentimientos que para mí traspasan fronteras de enojo, de frustración, de tanta Hasta de negatividad, de odio que traspasan. Y por eso mucha gente o muchas entidades se quedan en nuestro Y plano. que cuando no deben estar generalmente, aquí. que generalmente esas las casas embrujadas o todo eso que se comenta y que genera mucho morbo, güey, generalmente son cosas No son almas, son espíritus. que son cosas o personas que vivieron algo muy feo. Por ejemplo, no nos vamos tan lejos, lo que pasó aquí en Querétaro con la Mijangos, por ejemplo, Ajá. ¿no? O sea, lo que pudieron haber vivido esos niños en ese momento. O sea, imagínate ver a su mamá que los quiere matar, güey. O sea, ¿te imaginas el terror? No todos lo vieron, pero sí. O sea, el terror. O sea, el terror, imagínate, de poder ver a tu mamá que venga con un cuchillo hacia ti en la noche. Además se dice que la señora esta que veía demonios, ¿no? Que Los que demonios le dibujaba, hablaban. que los demonios No, le demonio le hablaban. hablaba. lo real fue que estaba ella sentada en su cama, estaba fumando, acostumbraba mucho a fumar, y estaba tomando, si no me equivoco, una copa de vino. Y dice que ella... Estaba así. Era del 46. Era del 46 Merlot, un tanto avellanado. No, o sea, y te lo comento porque he visto reportajes y porque por ahí pude checar a lo mejor Lo que nos había Información, comentado, sí, nos había comentado, información, ¿verdad? exactamente. Entonces, se comenta eso, se comenta que la señora únicamente, o sea, la señora cuando le toma la declaración, cuando ella expone su testimonio, no recuerda nada. O sea, ella dice que solamente se acuerda que estaba en su cama, fumando, tomando, y de ahí se le nubló y se le borró todo el cassette. Que se le metió a alguien. Entonces, Una sí, posesión. exactamente, una posesión. Lamentablemente, pues ocupó un cuchillo diferente para cada uno de sus hijos, y no sé si lo sabían, y me imagino que en el reportaje de Discovery se pueden dar cuenta. Sí, es verdad que al más chiquito le cortó la mano, le dejó el puro muñón. Ujú. Entonces,
eso realmente sí, o sea, es lo que explicas. Imagínate el terror y el no saber qué realmente, o sea, ¿qué está pasando a mi mamá, no? O sea, oye, ¿por qué actúas de esa manera? O sea, ¿qué Que de repente tienes? despiertes, güey, tu mamá está con la entrada con un pinche cuchillo y se te deja ir a apuñalarte, güey. Ni cómo a defenderte, ni qué hacer. O sea, Sí, nada. No, y aparte de que ¿qué lo vas a vas hacer, güey? siendo niño, güey. O sea, realmente es un terror impresionante. O sea, es una cosa que no puedes llegar a imaginar. Realmente es algo, te digo, esos tipos de sentimientos son, o sea, no, de verdad que somos privilegiados. O sea, Realmente somos hablando de que lo positivo trasciende, bueno, es lo que voy a decir del ejemplo que puso Jared, de lo que habla bueno, ahorita de lo espiritual, infierno y cielo. Dijo que el infierno estaba, que era el quinto, sexto, ¿qué dijiste? Sexto dimensión, quinta, sexta. La quinta dimensión. Quinta dimensión, que dice que está aquí mismo. Pues a lo mejor el infierno, pues igual, pues estamos iguales, güey, en la misma pinche sincronía. se Es puede que de decir, hecho la misma- estamos, te lo voy a explicar así, güey. Es, O como, sea, es sí, como- lo- es como si fueran los ingredientes de un Ajá. sándwich, güey. O sea, va a O ser sea, como nosotros como quinta dimensión somos el jamón, la sexta que es el infierno es la lechuga, güey. O sea, Y el está cielo, pegado, güey. pues, acá arriba Y el cielo es el otro pango, o sea, están literalmente y el están cielo seguiditas. no estamos tan arriba como Y para ahora- poder darnos cuenta de lo que hablan las personas que... Y ahora, por chido. ejemplo, vamos a meternos un poquito más. ¿Qué es lo más culero que les ha pasado, güey? O sea, que digan, lo que más les haya causado terror en su vida, alguna anécdota, alguna historia que les haya pasado. Bueno, ahí, por ejemplo, yo quisiera tocar un poquito nada más el tema, no les quiero despertar el morbo. ¿Saben lo que son los viajes astrales? Sí, obviamente, sí. Bueno, esa creo que ha sido una de las peores experiencias que he tenido, que de verdad en mi vida quiero volver a experimentar. Yo me... ¿Te saliste de tu cuerpo? Sí, así como tal, o sea, yo sentí que me despertaba, me erguí en mi cama, me senté siempre así como todo mogorro, y pues yo veía todo como entre penumbras, ¿no? Nada más, bueno, estaba en la casa donde vivía con mis papás, hace algunos años estaba mi cama, y al lado de la cama estaba un ventanal. Entonces yo me levanto, o sea, me despierto, me levanto, y cuando yo voy hacia la puerta, que es en donde tengo el apagador, lo prendo para prender la luz, ¿no? Entonces pues, le hago el clic y no prende la luz. Dije, chingada, se fundió el foco, ¿no? Le vuelvo a hacer y no prende. Entonces, en el momento en el que yo volteo hacia mi cama, me veo jetón en mi cama. Entonces me quedé así, o sea, literalmente, pues, dije, ¿qué chingo está pasando? Te sacaste de pedo. Me saqué súper de pedo porque dije, ¿qué es esto realmente? O sea, mi cuarto únicamente estaba iluminado y eso así muy tenue, como por la luz de la luna. Únicamente eso era lo que lo alumbraba, por eso pude ver mi cuerpo tendido en la cama, pero pues era mi cuarto, o sea, mis muebles, mis cosas, Si yo, he o sea, visto, si yo he visto tu cuerpo tenido en tu cama y yo me saco de pedo, ahora tú mismo ves tu cuerpo. si me gente ver a mí mismo y dice, No manches. ¡Me voy a matar! No necesitas darte unas cachetadas así, güey. no, fíjate, me volteé a ver y dije, viejo sabroso. Vamos a verlo desde otro ángulo, ¿no? Ahora el pantalón. A ver. Ay, sí, está bien armado. ¿Qué buena herramienta? A ver, no, ¿eso es lo que venderías? Entonces, fíjate, volteo a ver mi cuerpo, me saco bien cabrón de pedo, y en ese momento, o sea, cuando yo volteo a ver mi cuerpo, yo no lo había percatado, cuando yo volteo a ver mi cuerpo, y como que caigo en sí, yo me estaba viendo desde arriba, o sea, como si estuviera yo flotando, exactamente, o sea, yo no me veía a nivel, me veía desde arriba, dije, ¿qué chingo está pasando aquí? Entonces yo bajo, no sé cómo pude, nomás como que bajé, toqué ya otra vez la alfombra, no abrí la puerta, porque obviamente me podía haber salido de mi cuarto, ¿no? Y eso es lo que ya se le conoce bien como un viaje astral, o sea, realmente tú te puedes salir de tu cuerpo, Un tú viaje. te puedes desplazar, o sea, sí, yo teniendo mi cuerpo astral, porque todos tenemos un cuerpo astral, literalmente puedo venir puedo venir literalmente a chingar a Kevin, por ejemplo. Yo hubiera O sea, Eras tú, culo. o sea, puedo venir y decir, o sea, exactamente. Era el Kevin. Era él, güey. Pero ¿qué pasa? Sí hay un riesgo, y vamos otra vez a poner el ejemplo claro y más cercano para que se lo puedan imaginar. Insidious o La Noche del Demonio, lo que le pasa al niño,
que se sale de su cuerpo y se va a jugar porque es un niño, sí, o sea, sí es verdad que en ese momento, porque estás en otra dimensión que no es la tuya, sí hay muchas entidades, espíritus inmundos y entidades que literalmente se quieren apoderar de ti para poder venir a esta tierra que ya no es de ellos, que ya no les pertenece, güey. Entonces, en cuanto yo, o sea, gracias a Dios que no abrí la puerta, porque yo creo que ahí me hubiera perdido o no sé qué hubiera pasado. Cuando yo volteo y todo... Me hubiera ido al table. Sí, me hubiera bien chido, la neta. Entonces, Y si Ah, pagaba. güey, puedo atravesar paredes, a huevo. Te quedas haciendo así sin billetes. ¡Báilame! O sea, entonces, me acerco a mi cama, veo cómo estoy dormido. O sea, literalmente me espantó un chingo. O sea, sí me dio miedo, sí me asusté. Dije, Tengo miedo. Dices, güey, esto no es normal, güey. Entonces, me siento otra vez en mi cama, me procuro acostar en la misma posición que yo me había acostado. Arriba de ti. Arriba de mí. Y fue cuando, pum, o sea, de repente, chin, abro los ojos, despierto. Y sí es cierto, aunque se haya visto en películas, Sí, cierto. sí cierto, hashtag sí cierto, que Sí, cierto. sí cierto, que si te pellizcas o algo que te genere un dolor, Un estímulo. un estímulo exactamente, cuando tú estás, Es un estímulo. Dándose un garrochazo en el pito. Despierta, cabrón. No te estimules tanto, pinche cuadro. Sí es cierto que cuando estás soñando o cuando no estás despierto, para ser más claro, no te duele. No te duele porque me ha pasado varias veces que estoy soñando cosas así y me pellizco yo solo, muñecas, manos, cachetes, lo que sea, y no me duele. Con razón estás bien puteado. Güey, pero no me duele, güey. Hacerte daño. O sea, no, me meto unas cachetas. Que no me duele, A güey. mí me pasa lo mismo cuando estoy pedo, güey. Este pendejo. No siento nada, güey. Entonces, el caso fue que, ya, rápido, me acuesto, despierto. En ese momento se pudo ver la diferencia ya de la luz de la luna y de las luces de algunos vecinos de sus casas ya alumbrando el cuarto. Y ya fue cuando me empiezo yo a pellizcar y siento ya un estímulo. Dije, a ver, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Me acerco rápido al apagador y ya prende la luz. Entonces, creo que esa en lo personal ha sido una de las peores experiencias que he tenido. Y he tenido muy malas experiencias o muy malos, sí, o sea, situaciones. Pero esa fue una de los puntos claves que dije yo, no mames. En este libro que les comento está casi que vetadísimo hacer viajes astrales. Porque te puedes hacer un experto en viajes astrales. Sí, te puede gustar. Te ¿no? puede gustar porque Creo que te puedes hacen- mover a como Es lo quieras. que hacen en Real de 14, ¿no? Que te dan hongos para poder entrar Ah, a esa ese parte de plan. viaje astral. Ay, quién sabe No, cómo, no lo sabía. cómo funciona. A lo mejor y nomás te dicen que te viajan. No, pues los brujos de Real de Vuelas, 14, güey. güey, te Sí, dan, sí, te dan los literalmente. hongos, güey, para que tu mente entre a Y ya ese... estás difamando a Real de 14. No, sí, güey, no, real, güey, real. Ah, está bien bonito, vayan a verlo, pero sí. Real, te dan los hongos, te dan el peyote y ese pedo, güey, para que tú puedas hacer un viaje astral. Es una experiencia otra vez mental, ¿no? Porque Lo cual es sale peligrosísimo. Sí. Bueno, Te puede romper tu madre y ya. Porque no es que sí puedes regresar a tu cuerpo, güey, pero en combinación con otra presencia. fíjate, a mí no me ha pasado eso y no es que no te crea, la neta sí te creo, pero suena muy a cliché lo que dijiste. Todo lo que dijiste, güey, lo ves en películas, güey, lo ves Pero en... suena ¿Y por qué? cliché, Ahora, es algo que pasa. Ahora, ¿cómo dices? Pasa Ahora, muy seguido. es lo que y te lo digo. mismo, ¿Por qué básicamente crees lo que mismo. sea, güey? Básicamente lo mismo, güey, en camas de hospital, güey, es gente que se ha visto ahí postrada en la cama, güey, viendo desde el techo, güey, desde una esquina. Claro. Eso, lo he escuchado quién sabe cuántas veces. he Sí, visto sí, cuando- como dices. En Los Simpsons lo he visto más, güey. Suena muy cliché. Porque Porque a lo sí crees que es mejor, real, güey. porque a lo mejor Sí, puede, sí, puede sí, ser, o sea, puede ser más común de lo que crees, güey. Ajá, de hecho. Y a lo mejor por eso suena como... No digo que no, güey, ah, tan solo la película esta que sacaron, la de Soul, güey, la última que sacó Disney. No lo he visto. Ah, de ¿No eso. lo han visto? Está bonito, güey. Habla de eso, güey, de un güey que se cae en un pinche, bueno, se Una alcantarilla. muere, güey, y se va a su alma, güey, y ese güey no quiere morir, güey. Ese güey lucha por seguir en su cuerpo, güey, lucha. Vela, güey, o sea, se trata de eso, güey, pero es ¿A de mucho ti, más. güey, a ti qué es lo más cabrón que te ha pasado? A mí lo más cabrón, güey, eso sí también, no sé si suena muy, la verdad también suena muy No a hay cliché, pedo, güey, no hay pedo. que se te suba el muerto, güey. ¿Mm? He escuchado tanto de lo espiritual, güey, como de lo científico, que dicen que te relajas de más y la chingada, Que según güey, o que estás muy que tu estresado. cerebro se despierta, que tu cuerpo no. A mí Si me te pasó, dices, güey. ¿Sabe algo de medicina? Puedes escuchar A mí me pasó pendejamente, güey, si quieren verlo así, güey, ¿Por qué pendejamente, güey? porque, déjate cuento, güey. Bueno, pero... Me pasó, güey, Yo me tuve un vergazo. me pasó güey. después de leer el libro de Cañitas, güey. ¡Ay! Es que eso les habíamos Pendejo, comentado, ya pendejo, les sí. habíamos dicho, pero aquí tenemos
tenemos a Cuadros Trejo de invitado el día de hoy. Nomás me faltan mis lentes de sol y mi el sombrero, sombrero. güey. Cuadros Trejo. Ya tengo el chaleco, güey, mi panzota. Hashtag Cuadros Trejo. No digas hashtag, ustedes digo, Hashtag Cuadros después soy un Trejo. pendejo. de leer ese libro, güey, me fui a acostar a mi cama. En ese tiempo dormí en una litera. Tenía como 12 años, yo creo, dormí en una litera con mi hermano. En la parte de abajo mi hermano, yo en la parte de arriba. Y pues, de repente lo mismo, no sé si les ha pasado a ustedes, estás dormido y de repente sientes el cuerpo pesado. O sea, sientes que, no sé, como que te despiertas. O sea, de la nada abres los ojos y no puedes moverte. Sí, sí, sí. O sea, quieres levantarte, no puedes, quieres hablar, no puedes. Lo quieres gritar, único no que te puedes. puedes mover y poquito son los dedos. Es lo No, bueno, único. eso es lo que dicen, güey, pero en ese momento no pensé nada porque es la primera vez que me pasaba. Ah, ok. Y no podía moverme, güey. Y le gritaba a mi mamá, mamá, no Sí, podía sí, sí. gritar, Te güey. quedas sin voz, güey. O sea, me desesperé, güey. No sé cuánto tiempo pasó, güey, de que estuve así, güey. Pero llegó un tiempo en el que hice tanta fuerza, güey, que Me hasta cagué, doblé, güey. que- Me cagué, güey. No, Otra madre, otra vez. me doblé, güey, y ya pude. Ya Mamá, pudiste, sí, güey. grité, mamá, y llegó mi jefa corriendo a verme. ¿Qué puta madre ¿Qué pedo? ¿Qué quieres? pasó? ¿Qué pasó? No sé, es que pues, ya le empecé a contar y decía, ay, hijo, sí, se te subió el muerto. Ya, se fue otra vez de usted y yo. Y esa noche ya no pude, y eso ya no pude dormir esa noche, güey. Después de esa noche me siguieron pasando varias veces. Ay, pero no en mi cuarto, güey. Ya me pasaba, por ejemplo, en la casa de mi abuela, güey. Hubo un tiempo que yo trabajé con un tío que vivía en la casa de mi abuela. Y yo llegaba a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, y ya me quedaba a dormir ahí hasta el día siguiente que me iba en camino. Y mi abuela tenía 2 cuartos disponibles en ese entonces. Pero únicamente en un cuarto, güey, no podía dormir porque se me subía el muerto. Me pasaba eso. Son De que- presencias, O güey. sea, de presencia, pero en un sí. cuarto. Y me iba al otro cuarto, güey. Dormía Sí, como sí, bebé. algo Dormía estaba con el anclado cuarto en que ese estaba al lado de las cuarto. escaleras Ajá. que iban para arriba, güey. No podía dormir. Claro. Ahora, yo tengo una pregunta, digo, a lo mejor suena medio estúpida, pero ¿te imaginas así un manicomio, es típico, ¿no? Un manicomio, un hospital así embrujado, así, ¿no? Si lo destruyen así, si lo pinches te echan a la chingada, güey, si lo... ¿Cómo se dice? Si lo... Si lo mueren. Ajá, exactamente. mueren. La presencia seguirá en ese lugar. O sea, si tú construyes Sí. otra vez, queda Sí, ahí. si no se hace una liberación como tal del lugar, Ajá. sí se siguen moviendo O sea, cosas. si no así, queda nada así quites esa madre. y queda un campo ahí nomás. Pues, No, no, pues, no, es no, que no. realmente quién lo va a habitar. O sea, si es un cacho de tierra, un campo, pues quién va a estar ahí, güey. No, pero es que no es quién esté ahí, güey, sino si siguen estando ahí en ese Claro lugar. que sí, por supuesto que sí. Pues igual que... Desafortunadamente. Sí, Como bueno, el- para mí es eso, así como los amigos imaginarios. Volvemos a lo mismo, gente que nos pueda ver En otro escuchar. plano está. En otro plano, vamos a no permitan que sus niños tengan amigos imaginarios. Mamá, sírveme a mí, pero yo no voy a comer hasta que no le sirvas a Juanito. Eso está súper equivocado, súper erróneo, y he sabido de mucha gente que permite que sus niños tengan amigos imaginarios. Es Sobre que- todo llega a pasar en matrimonios que tienen hijos únicos. Generalmente, no digo que siempre. Pero generalmente es como, pues yo veo a lo mejor como hijo que Roberta tiene una hermanita, pues yo también quiero un hermanito, y el niño se crea En su mente. en su mente ese amigo imaginario, pero no es algo bueno. Es que mucha gente yo creo lo hace también por escepticismo, güey. Que Ujú. dicen, pues a lo mejor y nomás es una etapa. Es una etapa, o sea, es una etapa, lo se va a definen pasar. mucho con eso, es una etapa, está chiquito. Y sí, te sirvo para que no te sientas mal, te Exactamente, sientas loco. así es. No te sientas... Pero recibiendo, ¿no? En vez de mandarlo a terapia, güey, mandarlo a un... Como a un meterle sus psicólogo, putazos. güey. Desquitarse con Sí, ese güey, güey. agarrarle el balón. Sí, güey. Tengo Como no anito, supieron el Espérame, ahora, nomás rápido. Les voy a todos esos que a lo mejor sean papás que tengan sus hijos con amigo imaginario. Si no me creen, un día que les den un dulce a su hijo, denles un dulce de los caramelo, pues, de los que son para chupar. Y den un dulce a su amigo imaginario. Y atrévanse a probar el dulce del amigo imaginario. Después de que... Después de ya un rato que ya se acabó el dulce de su hijo. A ver si le encuentran azúcar o sabor. ¿Decías? A la verga, Sí, güey. güey. Pues de hecho hay una película con este ¿Tú no has contado nada, pendejo? ya conté la historia del niño. No, tuya. Tuya. Ah, es que mira, Experiencia, bro. gracias a Dios sí he tenido experiencias, no las tomo mal. No las tomo mal por mi salud mental. Y realmente no es como que, hija, ya lo sabe, yo te lo platico, no se lo platico con su papá.
Yo tuve varias experiencias de viajes astrales, pero así macizas, así Macizas. cabrón. Tanto en el que ya me metió un miedo muy, muy feo, güey. Y tuve que hablar No con podía dormir ya, güey. Ya no podía dormir, güey. O sea, ya era como que... No, güey, o sea, ya sentía horrible. Me daba miedo dormir. Llegaba un punto en el que ya tuve que hablar con alguien que realmente ya fuera alguien que me dijera, ¿sabes qué? Y fue la solución. Y crean o no crean, fue mi solución. Pídele a Dios que si es algo chido, se vaya. Y si no, también, porque no pertenece aquí, tú no tienes por qué estar pasando por esto. Y esa fue la solución. Y sí me han pasado varias cosas. Yo, afortunadamente, bueno, mis papás tienen una casa en un poblado de Puebla. Y la casa es viejísima, tiene más de 150 Sí, sí, en la años. casa. Y una vez intentamos hacer algunas cosas que no les quiero platicar porque, para que no lo hagan, pendejos. Cuéntanos. Pues para eso No, No, el caso es no general también. sí, no, o sea, dar ideas, güey. Es como... Sí, no, es que eso es para de doble filo, güey. Sí, güey. O sea, No simplemente puedes son, como para, no mames, no lo son puedo experiencias Son que... experiencias. Pues es que Mira, es como son- lo que vemos en internet, güey. Ok, bueno, mira, te lo voy a explicar. Haz de cuenta que un día, afortunadamente, no sé cómo decirlo, pero un día de muertos, nosotros tenemos la costumbre de hacer todo el camino de la hoja de cempasúchil, de hacer la ofrenda, de todo eso. Mucha gente lo ve mal, porque como que llama a los espíritus, ¿no? Unas religiones ya lo hacen así. ¿Cuántos peldaños tiene un Siete. altar? 7. ¿Cuántas dimensiones les acabo de decir que existen? Es que es lo que te digo, la cultura es esa. Tú puedes poner uno, tú puedes poner dos, tú Hay puedes poner muchas lo que cosas que quieras. se relacionan con los 7. Sí, claro. Así es. Entonces, haz de cuenta que ese día nosotros, bueno, era de día y una persona de ahí de la casa dejó grabando el celular por equivocación. Nos tomamos una fotografía, lo tomó como video y vamos al mercado, que no sé qué. Y dejamos la casa, nos fuimos al mercado. Regresando, esta persona agarró un iPod y dejó de grabar y obviamente no pasó nada. Ya me acordé de lo que nos platicaste. Ajá, no pasó nada y realmente sí escuchamos a una persona que perdimos hace mucho tiempo que nos decía que nos quería mucho, o sea que decía los quiero mucho, pero en una voz muy baja y en el video obviamente se ve que no hay nadie y no, o sea, no se mueve una puerta, no se mueve la cortina, no No se se mueve ven nada, sombras, nada. nada, simplemente la voz. Entonces son esas cosas que dices, bueno, a lo mejor es algo bueno, es algo chido, pero ya no me quiero meter más a fondo porque realmente es algo que me puede llegar a perturbar. ¿Y qué hicieron con esa grabación? Se borró. ¿Nos la enseñaste alguna vez? Se las enseñé. ¿Nos la enseñaste? Yo se las enseñé. Ellos, bueno, no lo saben ustedes, pero ellos la escucharon y después la borré porque yo no quería saber eso, porque sé que si esa persona está en el lugar correcto, debe de estar ahí y punto. Y yo le voy a pedir a Dios de que esté esa persona en el lugar correcto y listo, hasta ahí se Así quedó. es. Fíjate, va mucho con la mano también de lo que yo decía de que se te sube el muerto. Lo que dicen es que para zafarte tienes que rezar, tienes que darte una... No, pedir, ahora sí como Padre dicen, Nuestro. no, como pedir por esa alma. O sea, ayudarle a encontrar el camino, como dicen, ¿no? Ayudarle a encontrar la luz, ayudarle a encontrar lo que, Bueno, lo que tenga que encontrar. Son dos extremos, porque también, aparte de eso, también dicen, miente la madre y se va, háblale groserías. Pues Eso lo cultura popular. decían mucho como cultura popular cuando se... Es que mi hijo somos bien machos. ¡Es machos! Pendejo, ¿qué estás haciendo? Y quién sabe qué, y ya se va, dicen. Eso lo decían mucho con las famosas brujas, Sí. que si se te llegaban a aparecer, mentadas de madre y demás, y que se iban. Dicen. Dicen, digo, yo afortunadamente nunca tuve una experiencia con alguna persona que cree con una A voz. mí yo creo que lo más cabrón que me ha pasado, ¿se acuerdan de Mane, güey? De la prepa, nuestro cuate. No digas nombres, pero bueno, no sé. Era- Otra vez, Sí. ¿se acuerdan de fulanito? Sí, César, sí, no, no sí. importa, ahorita lo que pones un beat y ya no pasa nada. Ah, ok. ¿Se acuerdan de este güey? Sí. Bueno, pues yo en aquel entonces me iba a tocar a su casa guitarra y todo el pedo, y esa vez estábamos, Echar sus guitarras. No, pues yo estaba aprendiendo y ese güey me estaba enseñando, iba a su casa y tocábamos la guitarra y todo el pedo, y yo estaba muy clavado en aquel entonces con aprender a tocar la guitarra. Con una papaya. Y haz de cuenta que esa vez estábamos de vacaciones y me quedé hasta bastante noche en su casa, y pues realmente vivimos muy cerca, bueno, donde viven mis papás. Y ya de regreso yo venía caminando, ya que abajo de casa de mis papás hay un terreno baldío. Yo venía subiendo al terreno baldío con la guitarra y así a lo lejos alcanzo a ver una sombra de un perro. Pero a mí se me hizo cagado porque dije, vamos, a lo mejor las piedras están haciendo el efecto de que parezca un perro y todo eso. Si tú no intentas encontrarle forma a algo Sí, que agarré y no dije, ese es un perro, qué cagado. Y agarré y empecé a caminar y me empecé a acercar cada vez más.
Y conforme me iba acercando, yo estaba como rodeando la sombra y con el hocico el perro me estaba siguiendo, güey. Y en el momento en que yo me di cuenta de que pues no era una sombra, güey, Era un puto nahual. da un aironazo fuerte y en la sombra se ve como al perro también se le mueve el pelo, güey. O sea, fue muy pinche real. Segunda que había un perro ahí sentado, güey, y me estaba siguiendo con la mirada. Ah, mira, te recuerdo y... Chinito, Sí, güey. cabrón. Chinito. Sí, Y chinito, y muy guapo. Los chinos preciosos. sí, y pues en ese momento pues me cagué, güey, me eché a correr a casa de mis papás. Y en ese momento, la verdad, en aquel entonces estábamos pasando una situación muy complicada en la casa. Bueno, no sé si ustedes crean, pero había una persona que vivía enfrente que supuestamente fue a hacerles una limpia a mis papás a la casa. Pero a partir de que esta persona hizo eso, pues nos empezó a ir mal. Me acuerdo que esa vez mi papá tenía una pantera negra muy bonita y esa señora dijo, no, pues esa cosa es de mala suerte y se la llevó de la casa. Y a partir de ahí nos empezó a ir muy mal, güey, económicamente, y a estas personas de enfrente les empezó a ir muy bien, muy bien. Ahí está, ese de 500 también es malo. Está embrujado. La tarjeta es de mala. La tarjeta, déjeme la libre, pero es malísima. El caso es que mi papá en aquel entonces pues ya decidió pues tomar cartas en el asunto, y no sé si sepan o se dice que aquí en Querétaro es el lugar de México que están los mejores brujos, güey. La ¿No brujería. es Catemaco? Se dice, no, güey, no es Catemaco, es aquí Querétaro, güey, Carrillo. Ah, su madre. Sí, güey. Lo que yo sabía era que era la capital de los exorcismos. Bueno, es la capital de pero- Catemaco, pero aquí en Querétaro están los mejores brujos, incluso más cabrones que en Catemaco. Entonces nosotros fuimos a Carrillo, güey. Fuimos a Carrillo y, bueno, mi papá y fue a buscar a un brujo para que nos hiciera una limpia muy cabrona, güey. Entonces, pues sí, nos di así, güey. Es que lo más sorprendente de todo es que este señor nos dijo todo, güey, sin que nosotros le dijéramos nada. Nos dijo qué nos habían hecho, nos habló de la pantera, nos habló de todo. O sea, estuvo muy cabrón, güey, la Era el verdad. compadre del vecino. El caso es que nos dio unos como líquidos, güey, como agua que estaba, como bendita o algo así, algo así, no entiendo muy bien, yo estaba más chico. Y esa vez yo llegué a mi casa y empezamos a rociar la casa con el líquido y todo ese pedo, güey. Pero también a partir de que este señor nos hizo esta limpia, las cosas cambiaron así cabroncísimo, güey. O sea, yo no sé si ustedes crean en esa parte de la brujería y de ese pedo. La verdad, en nuestro caso, güey, yo sí creo muy cabrón en eso, güey, porque Sí. hubo un cambio muy cabrón la primera vez que fue esta señora y después de que este señor que decían que era bueno, dicen que no hay brujos buenos, ni No hay brujos- magia no hay blanca, magia ni blanca magia ni magia oscura, oscura, es magia y ya. Entonces este señor pues nos ayudó a hacernos el bien, por así decirlo, a quitarnos esta pinche vibra medio extraña, y a partir de ahí las cosas también cambiaron mucho. Pero sí, lo que es las envidias y todo ese pedo, güey, la verdad es que nosotros sí creemos mucho. Y ese perro, güey, la verdad es que yo lo tengo muy presente en mi cabeza, güey. No sé qué era, no sé por qué se me apareció a mí, no sé qué habrá sido, güey. Ah, pues si lo vuelvo a ver, el hijo de puta. Lo pateo, dar una pues nada más si lo Se echa a toco. correr. Pero sí, es No, así, déjalo sí, todo. eso es yo De creo que hecho- a mí es lo más cabrón que me De ha hecho, pasado. llegó a mencionar Jared ahorita, a lo mejor dijo broma, pero un nahual, güey. No, es que sí existen, güey. Sí, son Sí, reales, Un güey. nahual, güey, pudo haber sido un nahual, güey. Son reales. A mí me tocó ver uno de morrillo, güey. Tenía como 12 años, güey. Y yo acostumbraba en la casa donde vivía con su padre de morrillo salir con los amigos, güey. En base chingona, con puro pinche celular, güey. Salíamos que el fucho, el gol para, las canicas, los casos X, ¿no? Qué chingona. Exactamente. Qué Pero chingona. la neta, pues salía, no sé, 6 de la tarde. Y como estábamos ahí en la calle y éramos pues, puros morrillos, éramos como 10, 12 morrillos. Ahí en tu casa de tus papás, En Santa Mónica, donde vivían en Santa muy Mónica. cerca de Carrillo. Ajá, muy cerca de Carrillo. Privado. Entonces, ahí pues estábamos afuera todos los niños y demás. Nos daban las 12, la 1 de la mañana y seguíamos afuera ya platicando nada más. Sentados a lo mejor con el balón, con los carritos, con lo que sea, pero platicando todos. Esa vez nos dieron como las 3 de la mañana, fácil.
estábamos en una temporada de vacaciones de verano, entonces... Pero aquí en aquel entonces en Querétaro podíamos hacer eso. Sin güey. pedo, Que o nos sea, metíamos a las 2, 3 de la mañana. yo estaba afuera sin un pedo encima, entonces, pobre Arturo no tuvo infancia, no lo pueden ver, pero tiene una cara de perro lamentado, o sea, cañón. No entiende lo que hablas. Güey, sí, güey, sí, no mames, güey, yo No, llegaba a está mi casa. llorando, no sabe quién es Goku. No, güey, confunde a Broly con Goku. Una de celular de Broly. Yo soy Goku. Parece que todos son Goku. Están bien retrasados. Entonces, el caso fue que, pues, o sea, como desde las 2:30 empezaron a llamarle Juanita, Pedrita, Fulanita y demás. Al final nada más nos quedamos un vecinito mío que vive en la casa de enfrente que se llama Diego y yo. De repente, pues ya también sale la mamá de Diego, le habla, se mete mi amigo. Y cuando yo voy ya para mi casa, yo vivía en la última calle. Entonces ya de ahí seguía puro como sembradío, terreno y sembradío. Y me tocó ver a uno, o sea, venía de repente un perro grandote y negro. Y entonces atraviesa el güey, sigue caminando y en cuanto entra como a lo oscuro, que se llegaba todavía a ver un poquito por la luz del alumbrado público, en cuanto entra a lo oscuro de repente se para un segundo. O sea, yo estaba ya fuera de la puerta de mi casa. Güey, yo así, veo si me desmayo, no güey, mames. te lo juro que estuvo muy perro, güey. Pero a tus 12 años dices, o sea, como que no le das una cierta importancia fuerte porque pues literalmente todavía eres algo inocente a esa edad, güey. Entonces, yo estaba ya para... No sabías el concepto del nahual. No sabías. Exactamente, yo no sabía que era un nahual. Entonces, yo estaba ya en mi casa, se me hizo raro ver al perro, o sea, pasó atrás de mí en la calle, yo estaba ya para entrar a la casa, y lo vi, o sea, lo seguí con la mirada como iba caminando, pero me sorprendió porque era un perro muy grande. O sea, generalmente no era más grande que un labrador, pero peludo, o sea, estuvo raro. Entonces me sorprendió mucho y fue cuando me metí casi que blanco y está cabrón porque soy negro, entonces, o sea, yo veo De hecho, ni te ves en la perro, toma. o sea, no me veo, o sea, una voz hablando. Ponle un fondo blanco. Entonces yo sigo al perro y cuando el perro se pasa a lo oscuro, donde no le pega la luz, que se ve muy tenue, te digo, o sea, entra el perro y de repente se para un señor. Y el señor se sigue caminando hasta que se pierde. Y no viste dónde se metió. Si vivió por ahí, ¿qué tal vivía por ahí? No, o sea, es que era sembradío, güey, no había nada más. No, sí está muy cabrón, güey. No había nada más, entonces fue cuando yo lo veo, hago mis pinches ojotes y dije, bótate de chingada. Me meto y cierro y, o sea, me metí directamente a mi cama, a mi cuarto y con las sábanas anti todo, ya ves que te tapas una Ah, sí, te pasa nada. a huevo. Y fue algo muy cabrón para mí, o sea, esa fue una de las experiencias que tuve con nahuales que dije yo, no mames, o sea, pero te digo, yo no sabía que era un nahual. Me ha tocado también ver entre cerros cuando he ido de viaje cómo están las bolas de luz brincando de un lado al otro. Justamente hablando de eso, güey, Brujas, me platicó mi mamá que ella vio una bruja bueno, de hecho me la platicaron varias personas, güey, porque se fue mi mamá, mi hermana y unas amigas de mi mamá se fueron a una fiesta y me platicó justamente que ya regresaron como eso de las 2, 3 de la mañana, iban subiendo en el Uber ahí por el terreno baldío. Dicen que claramente vieron una bola de fuego arriba en el cielo y que en la bola de fuego vieron a una mujer, güey. O sea, sí, güey. O sea, y pregúntale a mi mamá cuando ¿No eran quieras. restos del Falcon? No, cuando quieras, güey, pregúntale a mi mamá y ella te lo puede decir, güey. Y dice que voltearon, todas las amigas y mi hermana voltearon para arriba, vieron así como una altura que 20 metros de altura, güey, la bola de fuego y en la bola de fuego una mujer, güey. Sí, son reales, güey. Sí, en mi rancho, ¿se acuerdan de mi rancho lo que nos comentó cuando fuimos? Bueno, me acuerdo. De las brujas que Ah, arriba sí. en los cerros, las cruces, Sí, las güey, cruces. que ahí bailaban, güey, que Sí, se sí. juntaban un círculo de brujas, güey, y empezaban a bailar. A mí me pasó algo chistoso en el rancho, güey, igual cuando estaba morrito, no sé si lo llego a contar esa vez, güey. Lo de la mordida, güey, o sea, sí. que yo estaba morrito, güey, ahorita sí tengo un chingo de marcas en el cuerpo porque me pongo pedo y me caigo, ¿no? Ahí entre las piedras. Marcas de Pero en ese veneno. tiempo estaba morrito, güey, no tenía marcas de nada, güey. Más que de Me persona. fui a dormir, güey. Me fui a dormir. El resorte. Y desperté con esto, con una pata morada, güey, en la parte de aquí, güey. De hecho, todavía lo tengo. Y de hecho, me lo revisé ahorita para decirles, güey. Esta marca de aquí, güey, no sé, me la hice morrito. Pero antes era una marca grandota, güey. O sea, todo esto, güey.
O sea, como si algo tuviera mordido. Ajá, una mordida prácticamente, güey. Y pues, mi abuelo lo primero que dijo fue, pues es una bruja. Y pues Esa no, es una pues, marca. no le dio sarna, entonces. También, Esa es una marca de también bruja. Y cuando- yo me quedé con esa incertidumbre, güey. Cuando porque- nació mi ahijada, güey, ya ves que, bueno, mi hermano vive allá por el Marqués. Y haz de cuenta que donde vive todavía hay muchos árboles de. ¿Cómo se llaman estos árboles? Los de aquí de Querétaro. Los de mezquite. Mezquite, muchos árboles de mezquite y todo. De hecho, afuera de su casa hay un árbol muy grande de mezquite. Hace un chingo de Qué basura. chido. Entonces me platicaba mi hermano que, bueno, ellos estaban viviendo ahí y cuando nace mi ahijada, mi mamá y mi papá le dicen, ¿sabes qué? Pues vénganse para acá, está muy lejos y me corren a una casa mejor en lo que crece la niña y todo. No, pues que sí, se vinieron a vivir para acá. Entonces, en cuanto estaban haciendo la mudanza, al día siguiente mi hermano se encuentra a un vecino. Le dice, oye vecino, le dice, ¿qué pasó? Dice, su hija ya nació, ¿verdad? Y mi hermano así, sí, ¿por qué? Dice, lo que pasa es Una que lechuza. ayer en la noche, ahí en el árbol de mezquite, había una luz roja de un lado para otro. Vámonos. Verga, También lo que güey. cuentan mucho es una lechuza, un búho. Ah, eso no, güey, porque luego andan lastimando a los pobres Sí, lechuzas. güey, no, eso Bueno, bueno, esa es que es lo que es dice, también güey. historia popular, güey. Sí, Porque que antes- hay varias lechuzas que tienen los ojos completamente negros. Pero eso era también entonces los ranchos y los Ajá, ciudades, ¿no? exactamente. Los ranchos, Y la en gente lo donde- relaciona que, ay, es un demonio. Es que por lo regular se aparecían, lo relacionan porque por lo regular se aparecían únicamente donde había personas embarazadas, mujeres embarazadas. Ajá. Nomás en donde se dormía la mujer embarazada, arriba siempre Sí, se estaban. aparecía, güey. Gente no matan a las Sí, lechuzas, no, No, o ni sea, a no los tiene nada que tlacuaches, ver, no sean güey. O mierda. sea, ahorita ya no estamos en esos tiempos. Sí, güey. no, ya es diferente, güey. O sea, no Pero somos. bueno, no no somos es una ese pinche mundo, lechuza que una bola de fuego Sí, sí, arriba sí, sí, del sí, árbol. sí, Sí, güey. sí, pero no son pendejos, no mames. Y de hecho hay muchas creencias. Dicen que cuando nace tu bebé, que poner, bueno, eso he escuchado, que poner unas tijeras abajo de la almohada, que en cuanto nazca le des un poquito de sal, que, o sea, hay cosas... Intoxicarlo, ¿no? Pues, Intoxicarlo, No, Que les despulque Pero digo, no sé, güey. el micrófono. Que les chupes la mollera cuando se les duele. Sí, o sea, no sé, güey, digo, yo no tengo hijos todavía, pero son historias que se escuchan, güey. Bueno, pero cuando tengas hijos, güey, y ves una puta bola de fuego, te aseguro que vas Yo a creo que haces todo, güey. Vas a hacer todo, Tijeras, güey. sales, Esto, sí, sí, güey, sí, todo, ¿Y qué güey. pasa si ves una lechuza, güey? Nada, güey. A ver. Los animales no tienen nada que ver. Los animales son creación de Dios, son hermosos, son bonitos, no tienen nada que ver. A chingar a su madre, no digan pendejadas. Y ya, ¿no? Y ya. No, pues de mi casa, güey, durante muchos años en el patio se paraba una lechuza blanca, güey. Durante muchos años en casa Sí, de mi sí, papá. también. No es ¿cómo se llama? Tum, tum, turum, tum. Ajá, Le mandaba. ¿Cómo se llama? De Harry Potter, güey. ¿Cómo se llama? ¿Búho? ¿Lechuza? No, ¿cómo se llama la lechuza de Harry Potter? ¿Es su nombre? Ajá. Es No soy fan. Ah, No soy Por fan. correos mexicanos. no me acuerdo, güey. Podríamos Está- partirlo a la Está extenso el tema. De hecho, va a dar... De hecho, Dale, gente, pues, de hecho lo vamos a dejar aquí porque realmente ya nos está vamos a ir. Ni vas a dormir, pinche trozo. temblando la nalga un poquito. Tantito Ya, nomás. Digo, ya. Un poquito, ¿no? Y ahí en mi patio lo que se asomó alguien y ya me dio Ya. pelín. De hecho, hay una No quiero ni voltear, güey. Vete ahí, güey. No, gato madre. Entonces vamos a seguirle después. Vamos a Esperemos hacer la que parte les 2, haya- ¿no? Estuvo les haya chido. gustado y tenemos, de hecho dejamos lo mejor para el final. Sí. Realmente esperamos que siga, que les haya gustado y no se metan en cosas que no Que no conocen, entienden, que no entienden. conocen. No sean morbosos. No sean morbosos, porque realmente luego terminan haciendo pendejadas. Abren puertas, no saben ni qué chingados dejan entrar y después andan que se los carga la verga y no saben por qué. Pero no te encabrones, carnal. Es que Tranquilo, güey. Te pones cada video que hacemos. Ah, sí, chingada madre. Ahora, Ya volteé, cabrón. No mames. No está en la escoba, güey. Gente, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo. Cámara, Hasta bandita, luego. suscríbanse, like. Vamos a Ahorita- seguir subiendo más contenido. Nos vemos. Sigan participando en el grupo, muy importante porque pues, de ahí podemos hablar de cosas. Eras una Sí. vez un niño que... Si tienen alguna experiencia, pues Ah, sus adelante. experiencias también. Que A ver, podemos- pero cortas, ¿no? Para el próximo pinche capítulo, libro, güey. vale. Para el próximo capítulo de experiencias paranormales, si encontramos ahí en el grupo una experiencia perrona, la contamos. Espérate, esto ponlo como, ya sea como TikTok o como para el grupo, güey. O sea, hay que hacer como una invitación a que, Ah, sí, a que que- cuenten sus experiencias, güey. Y las mejores pues, saldrán o las Cámara. de arenas.
Vamos a ver, Rodro, por favor, tú eres el TikToker profesional con 5,000 seguidores. No, Chavos. Chavos, más que nada, pues ahorita hablamos de... No, güey, no. Es que empezaste con chavos más que nada. Más que nada, no. Más que nada, quítalo. Bueno, bastardos. Vamos, cállate ya, cabrón. Es que Bandita. Bueno, más gente, tú. banda. No, segunda ya hay uno, güey. Bueno, bastones. Chaviza está chido. La chaviza, güey. Ya las escuchamos bien dones, güey. Ya, la verga. Bien tíos. Carnalitos, nos interesa saber qué experiencias han tenido ustedes más que nada para poder nosotros hablar de ello y tener un poco más de información, porque acuérdense que somos 4 pendejos hablando de cosas que a lo mejor no entendemos. Nada más Que no dominamos, únicamente son experiencias nuestras. Sí, son experiencias, nosotros podemos hablar de lo que nos pasó, de lo que vivimos, pero no nos vamos a adentrar más en lo que, por qué pasó, ni nada, simplemente pues, son experiencias que uno vive. Nos interesa saber qué experiencias han tenido y si nos las pueden compartir para también platicar de ellas aquí en el programa. Igual y nos pueden dar su pensamiento de por qué creen que pasó. Su No sé, opinión, si esa vez comentarios. estaban muy estresados, muy enojados, habían tenido una pérdida, no sé, pueden ser muchos factores. Exactamente. Sí, por Y, favor. y si ustedes llegan a sentir algo, yo sé que hay mucha gente que no cree, pero sé que hay mucha gente que sí cree, que se siente triste, que se siente cabizbaja. De verdad, yo se los digo de todo corazón, recen, oren a Dios, piden Sí, mucho a Dios mucho. por su vida y créanme que van a salir adelante. Si tú no crees, pues también es respetable, haz lo que tú creas conveniente, pero yo estoy seguro que la gente que cree les va a ayudar mucho, háganlo, de verdad se los recomiendo mucho y pues bueno, pues un saludo y cuídense mucho y nos estamos viendo en la próxima capítulo. Cámara, Suscríbanse, bye, ayúdense al amigos. grupo. Cuídense, bye bye.